Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amado. Te saludo tu hermano Menelio para defender con las palabras de Dios y demostrar con la Escritura la virginidad perpetua de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Pues los cristianos creemos que ella sigue siendo virgen perpetuamente por obra y misericordia de nuestro gran Dios. Bendito sea el santo nombre de Dios. Aunque en estos tiempos surgen muchos grupos, sectas, proselitista, amado, que está atacando a la madre de nuestro Señor Jesucristo, queriendo manchar con el pecado de Satanás a la madre de nuestro Salvador. Hay mucho grupo ortodoxo. Jesús es la luz nos daña, la luz nos rompe. Él fue solamente de un hijo. Así también encontramos en Génesis capítulo 18, versículo 13, donde a la esposa de Abraham, a Sara, se le anuncia que ella tendrá un hijo. ¿Cuántos hijos tuvo Sara? Y la palabra dice en Génesis capítulo 21, versículo 2, que Sara dio solamente a luz un hijo, a quien le puso por nombre Isaac. ¿Por qué Sara tuvo solamente un hijo? Pues la palabra de Dios así lo dice. Porque si Sara tiene dos hijos, entonces el ángel saldrá como un mentiroso. Él anunció un hijo, pero Sara va a tener dos. Entonces Dios miente, Dios no puede mentir. Encontramos también en Jueces capítulo 13, versículo 3, donde a la esposa de Manoa se le anuncia que ella tendrá un hijo. Y el versículo 24 dice que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. ¿Por qué esta mujer tuvo solamente un hijo? Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. El ángel anunció un hijo y ella está obligada a dar a luz solamente un hijo, pues la palabra de Dios se cumple tal como es. También en San Lucas capítulo 1, versículo 11, dice la palabra de Dios: en esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo, pero el ángel le dijo: Zacarías, no tenga miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo al que pondrá por nombre Juan. El anuncio es un hijo. ¿Cuántos hijos tuvo la esposa de Zacarías? Y dice la palabra en el versículo 57, al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo, solamente un hijo, no dos ni tres. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Amado, te saluda tu hermano Menelio. Bendito sea Dios, para tratar un tema respecto a la Santísima Virgen María. Capaz no es un tema de salvación. Creyendo o no creyendo no te impide que tú seas salvo. Pero también, amado, no deja de ser importante, pues es un tema que es muy utilizado por los protestantes para engañar a los cristianos católicos, para hacerlo creer una verdad a media. Bendito sea Dios. En San Marcos, capítulo 3, versículo 31, dice la palabra: entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Es un pasaje muy confusa, si es que la vamos a interpretar desde la luz del protestantismo, porque dice la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. Al decir hermano de Jesús, ¿tiene que ser hijo de María? Por supuesto que no. En la escritura, hermano, en el lenguaje hebreo y en el lenguaje bíblico, simboliza muchas cosas. También dice en San Marcos capítulo 6, versículo 3, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Va aclarando, Jesús tiene hermano, inclusive estos hermanos de Jesús tienen nombre, pero este mismo versículo explica quién es el hijo de María y quiénes son los hermanos de Jesús. Pues dice, ¿no es este el carpintero? Al utilizar el artículo él, está refiriéndose a una sola persona, el carpintero. ¿Quién es el carpintero? Es Jesucristo. ¿Quién es Jesús? El Hijo de María. Al utilizar nuevamente el artículo él, está hablando en tercera persona singular. Al decir él, se refiere solamente a una persona, el Hijo.
No dice los hijos, dice el Hijo de María. El único Hijo de María presentado por este versículo es Jesucristo el carpintero. También la encontramos, amado, en San Mateo capítulo 13, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y no es María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? Este versículo lo presenta a Jesús como el hijo del carpintero. En cambio, San Marcos lo presenta como el carpintero. Aquí aparece como el hijo de José, y sabemos nosotros que Jesús no es hijo carnal de José. Pero como la Biblia tiene su propio lenguaje, lo presenta como el hijo de José. También dice, ¿y no es María su madre? ¿Y no es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? Aparecen nuevamente estos 4 hermanos de Jesús. Pero la vamos a demostrar con la Biblia, que estos hermanos supuestos hijos de María, no son hijos de María, porque tienen otra madre y otro padre. Bendito sea Dios. Cuando la Escritura dice un hijo, es un hijo y no 2 hijos. Según Hebreo capítulo 9, versículo 13, el Antiguo Testamento es símbolo, sombra de lo que va a ser el Nuevo Testamento. Encontramos mucha tipología de Jesús en el Antiguo Testamento, como Abel, como Isaac, Moisés y tantos otros personajes del Antiguo Testamento que prefiguraba a Jesucristo. Si estos hombres prefiguran a Jesús, su madre tiene que prefigurar a María, por supuesto, bendito sea Dios. Y por eso vamos a Génesis capítulo 17, versículo 15, donde dice la palabra de Dios respecto a una mujer que recibió un anuncio de parte de un ángel que recibirá un hijo. Y dice la palabra, tu esposa Sarai ya no se va a llamar así, de ahora en adelante se llamará Sara. La voy a bendecir y te daré un hijo por medio de ella. Sí, voy a bendecirla, ella será la madre de muchas naciones y sus descendientes serán reyes de pueblo. Bendito sea Dios. El Señor le anuncia a Abraham que su esposa tendrá un hijo, Sarai. Y Sarai tuvo solamente un hijo, no 2 ni 3. Así como el Señor le anunció un hijo, lo tuvo Sarai un hijo a Isaac. Isaac ya prefiguraba a Jesucristo. Si Isaac prefigura a Jesucristo, por supuesto, Sarai debe prefigurar a la madre del Señor Jesús. Y la Escritura dice que Sarai solamente tuvo un hijo. Otro personaje que encontramos también en 1 Samuel, capítulo 13, verso 3. Sansón, que sí también prefiguraba a Jesús, pues el pueblo de Israel estaba bajo la esclavitud de los filisteos. El Señor levantó a un hombre para que pueda libertar a este pueblo, así como levantó a Jesús para libertar al pueblo de Dios de la esclavitud del pecado. Y dijo el ángel a esta mujer, pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, tú nunca has podido tener hijos, pero ahora vas a quedar embarazada y tendrás un niño. El ángel anunció que ella tendrá un niño, y dice la palabra de Dios en el versículo 24, a su tiempo la mujer tuvo un hijo y le puso por nombre Sansón. La mujer tuvo un hijo, no 2 ni 3, porque Dios le anunció que ella tendrá solamente un hijo. Otra mujer que también tuvo la gracia de recibir el anuncio, o el profeta de Dios le anunció que ella sí tendrá un hijo, la madre del profeta Samuel. El único hijo de María es Jesucristo. Encontramos también, amado, esos supuestos hermanos, los 4 hermanos de Jesús que tenían nombre. En San Mateo capítulo 10, versículo 2, la encontramos, estos hermanos de Jesús, que en realidad son apóstoles del Señor, son discípulos del Señor. Y dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, este es el supuesto hermano de Jesús. Santiago, según Gálatas 1:19, este es el hermano del Señor. Y dice Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Aquí encontramos un Santiago y su padre es Zebedeo y no José. Entonces, si este es el hermano carnal de Jesús, María entonces es una adúltera, porque se mete con Zebedeo.
Sigue diciendo la palabra: Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuesto para Roma. Santiago, otro Santiago, un segundo Santiago, pero este dice hijo de Alfeo. Entonces, amado, este otro Santiago, supuesto hermano de Jesús, es hijo de Alfeo, tampoco es hijo de José. Y Tadeo, Simón el cananeo, el segundo hermano de Jesús, Simón el cananeo. Jesús no es cananeo, María tampoco es cananea. María es nazarena, Jesús es nazareno y galileo. Entonces, este supuesto hermano del Señor, Simón, es cananeo. Por consecuencia, no es hijo de María, porque no es de la misma región, no es del mismo barrio, no es de la misma ciudad. Procede de Canaán y no de Nazaret ni de Galilea. Sigue diciendo la poderosa palabra de Dios, amado. Buscamos evidencia del supuesto hermano de Jesús. Aquí encontramos Santiago con otro papá, a Simón de otra región. Nos queda ahora dos hermanos y vamos a buscar en San Mateo capítulo 27, versículo 56, donde la palabra dice: entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José. Este Santiago sabemos que uno tiene su padre Alfeo y otro Zebedeo. Este Santiago tiene su hermano José. Entonces José, su papá, es, en este caso, según la Escritura, hijo de Tadeo. Bendito sea Dios. Y sabemos que María nunca se metió con Tadeo, que su esposo no se llama Tadeo, sino que José. Y este José, supuesto hermano carnal de Jesús, tiene otro padre llamado Tadeo. Bendito sea Dios. Y el último hermano de Jesús, llamado Judas, la encontramos en la carta de Judas, capítulo 1, versículo 1. Él mismo se presenta como hermano de Santiago. ¿Quién Santiago? Santiago, el hijo de Alfeo. Por consecuencia, Judas también es hijo de Alfeo, porque su hermano Santiago es. Por eso, amado, la demostramos bíblicamente que estos cuatro hermanos carnales, entre comillas, de Jesús, tienen padre diferente. Si esto fuera hijo de María, entonces María se cayó en el adulterio, cosa inconcebible para los cristianos. Sí para los protestantes, pero para los cristianos no. Y no podemos creerlo ni aceptarlos esta falsa doctrina. Amado, que Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Y comparta este video. Hijos, es una cuestión que a muchos le engañan con esta cita bíblica. San Marcos capítulo 3, versículo 31. Los católicos ingenuos que no conocen mucho de la Biblia y no se esfuerzan en conocer, con esta cita se le engaña fácilmente. Dice la palabra: entre tanto, llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron a llamarlo. Amado, llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Si llegaron los hermanos de Jesús, seguramente estos son hijos de la Virgen María. Por eso se lo llama hermanos de Jesús. Amado, y si uno no está convencido con esta cita, te lleva a San Marcos capítulo 6, versículo 3, que aclara más que María sí tuvo más hijos, y además son hijos carnales. Pues la palabra dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Bien clara dice la palabra, que los hermanos de Jesús son Santiago, José, Judas y Simón. Amado, estos son hermanos de Jesús. Pero leyendo a profundidad la palabra de Dios, este versículo, dice la palabra: ¿no es este el carpintero? ¿Quién es el carpintero, amado? Es Jesucristo, el hijo de María. La palabra él es un artículo del presente indicativo de la tercera persona singular que muestra a una sola persona. Dice él. ¿Por qué él? Porque se refiere a una sola persona. Si fueran todos estos varones, 5 con Jesús, serían los hijos de María. Amado, el único hijo de María en este versículo es el carpintero, es Jesucristo. Los demás son hermanos de Jesús, pero la palabra no dice que son hijos de María.
Pero ahora te voy a demostrar con la palabra de Dios, con cita bíblica, que estos 4 supuestos hermanos de Jesús tienen padres diferentes. Y si estos hombres, varones, tienen padres diferentes, significa de que no son hijos de José. Y si no son hijos de José, entonces no puede ser hijo de María. A no ser que de María engaña a José y se cayó en el adulterio y tiene más hijos, pero no con José. La palabra dice, amados, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? En San Juan capítulo 20, versículo 17, cuando Jesús resucitó, apareció a María Magdalena diciéndole, ahora ve y dile a mis hermanos que ahora subo junto a mi Dios y Dios de ustedes, junto a mi Padre y Padre de ustedes. Amado, Jesús considera a sus hermanos. ¿Y quiénes son estos hermanos de Jesús? María Magdalena se fue y le contó a los discípulos del Señor. Los hermanos de Jesús son los discípulos del Señor. Son los seguidores del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús había dado padre y madre a sus seguidores. En San Juan capítulo 1, versículo 12, Jesús le da padre a los seguidores de él. En San Juan capítulo 19, versículo 26, le da madre a María a los seguidores y discípulos de él. Pero ahora bien, amado, estos 4 varones, supuestos hermanos de Jesús, que son Santiago, José, Judas y Simón, ellos tienen otro padre y no José. La encontramos en San Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4. Santiago y su hermano Juan son hijos de Zebedeo. Amado, este Santiago es el mayor, porque están 2 Santiago, uno mayor y otro menor. Este mayor tiene por padre a Zebedeo. Este es el supuesto hermano de Jesús, Santiago. Luego encontramos Santiago el menor, que es hijo de Alfeo en el mismo versículo. Estos 2 Santiago tienen padre diferente. Uno es hijo de Zebedeo y el otro es hijo de Alfeo. Entonces no son hijos de José. Pero estos son los supuestos hermanos carnales de Jesús. También aparece otro supuesto hermano llamado Simón. Pero en este versículo Simón es el cananeo. Pero Jesús no es cananeo. María tampoco es cananea. María es nazarena. Jesús es nazareno y galileo. Amado, por consecuencia, este supuesto hermano de Jesús, Simón, es de otro lugar, de otra región, de la región de Canaán, pero es discípulo del Señor Jesucristo y llamado hermano del Señor. Además, en San Marcos, capítulo 15, versículo 40, amado, aparece nuevamente Santiago el menor y su hermano José. Este José también es supuestamente el hermano de Jesús, hijo carnal de María. En este versículo aparece como hijo de María. ¿Pero quién María? Ahora vamos a San Juan capítulo 19, versículo 25. Esta María es la esposa de Cleofás y la hermana de la Virgen María Santísima. Amado, esta esposa de Cleofás es la madre de Santiago y José, que son los supuestos hermanos carnales de Jesús. Bendito sea Dios. Y ahora queda una persona. ¿Quién? Judas. La vamos a encontrar a Judas en la carta de Judas, capítulo 1, versículo 1. Él mismo se presenta como siervo del Señor y hermano de Santiago el mayor. Y Santiago el mayor, su padre es Zebedeo. Entonces, Judas, este supuesto hermano de Jesús, hijo carnal de María, su padre es Zebedeo. Por consecuencia, no es hijo de José. Amado, si María no se cayó en el adulterio, ninguno de estos 4 supuestos hermanos son sus hijos carnales. Son hermanos espirituales de Jesús, porque son discípulos del Señor. Que nadie te engañe. Que Dios bendiga tu vida. Bendiciones, hermanos. Soy Edgar y este es su canal Apologista Evangélico. Y ahora refutaremos unos videos de un apologista católico llamado Menelio Espinosa, quien llama a los evangélicos mentirosos, falsos profetas, y dice que decimos las verdades a medias en cuanto a escritura. Él defiende que nosotros atacamos a María diciendo doctrina falsa sobre su supuesta
perpetuidad, su supuesta virginidad perpetua, según. Entonces, claramente que eso no lo aceptamos porque no es bíblico. Entonces, algo que me llamó la atención de este video es que él dice y aseguró que nosotros queremos manchar a María con el pecado de Satanás. Por lo que veo, él cree que si María tiene hijos dentro del matrimonio, si tiene relaciones dentro del matrimonio, es pecado. Yo no sabía y creo que pocas personas van a pensar que dentro del matrimonio es pecado si tiene relaciones sexuales e hijos dentro del matrimonio. Antes de empezar la refutación con este pensamiento, pues ya se está refutando solo. El pensar que es pecado tener relaciones sexuales dentro del matrimonio o hijos dentro del matrimonio. Entonces ya se está refutando solo. Además, este varón se refuta solo diciendo que los apóstoles eran hermanos de Jesús, pues demostraré que la Biblia los separa. Se refuta solo diciendo que Simón el apóstol era cananista. Él mismo dijo que el apóstol Simón era cananista, por lo tanto no podía ser hermano de Jesús porque Simón, el hermano de Jesús, era galileo. Entonces se está refutando solo por lo que dijo al principio, que los apóstoles eran hermanos de Jesús, y ahora dice que este apóstol no es hermano de Jesús. Solito se echó la soga al cuello. Además, vemos que se refuta solo porque no solamente la Biblia lo separa, sino que los hermanos de Jesús no eran creyentes y los apóstoles sí. Entonces, otra cosa que dijo, que la palabra da luz a un hijo, que cuando un ángel venía y solamente era un hijo. Y vamos a comprobar que esto no es así. Y se podía seguir teniendo más hijos. La escritura cuando lo decía, que él dijo que cuando la escritura lo decía era solamente para un hijo y ya no para más. Entonces, pero eso es fácil de refutar. Además dijo que la escritura solo dice que Jesús era su hijo, pero los demás hermanos de Jesús dice que no. Entonces le mostraremos que sí lo dice, quién era la madre de los hermanos de Jesús. No hay problema para mostrar eso. El problema es que el católico, si dice que la Biblia eran sus hermanos, aunque diga la Biblia que eran sus hermanos, ellos no quieren aceptar esto. Un ejemplo es como el de Pedro, que tuvo suegra, y ellos dicen sí, pero no tuvo mujer. Entonces, si alguien calvo, por decir un ejemplo, en la Biblia de Eliseo, que era calvo, y te dicen sí, pero es que no tenía pelo. O sea, esas conclusiones llegan. En una ocasión me tocó un debate con un amigo, con un señor católico, ¿verdad? Y realmente estaba en WhatsApp, o sea, solamente nosotros dos. Y en una ocasión me preguntó él que le dijera la montaña en la que fue tentado Jesús. Y yo le decía que le diera el nombre. Yo le decía, pues es que no le puedo dar el nombre porque la escritura no lo dice. No lo dice. Y él me aseguró que era el Everett. Imagínense, llegan a conclusiones muy ignorantes, a querer suponer cosas y se basan ellos en solo suposiciones. Pues no lo pueden comprobar con la escritura, pues no puede comprobar siquiera que María tenía que ser virgen perpetuamente. Esas son solamente suposiciones. Entonces vamos a ver que el que va a quedar como mentiroso, como falso profeta y que enseña la verdad a medias, es él, el ignorante de las escrituras. Pues primeramente tiene que diferenciar qué significa el pecado, qué es el pecado, porque no sabe diferenciar el pecado, diciendo que es pecado, que queremos manchar a María con el pecado de Satanás, creyendo que es pecado tener relaciones sexuales dentro del matrimonio o tener hijos dentro del matrimonio. Pero empecemos a refutar la supuesta perpetua virginidad de María. Él tendrá que demostrar lo que defiende con pruebas. Un solo versículo que diga que ella tenía que permanecer para siempre virgen después de tener a Cristo, porque la escritura solo dice que sería virgen antes de tener a Jesús, o sea que sería Jesús concebido de una virgen. Hasta allí dice la escritura, no que ella tendría que morir así, o que tendría que permanecer siempre virgen hasta su muerte, que esa era la voluntad de Dios. Entonces esa es una falacia lo que él está diciendo sin ninguna prueba. Entonces si alguien va a afirmar algo, tiene que mostrarlo con pruebas, si no solamente son falacias.
También tendrá que demostrar una cita en la Biblia que diga que es pecado dejar de ser virgen dentro del matrimonio, tener relaciones sea pecado dentro del matrimonio, tener hijos dentro del matrimonio sea pecado. Nunca lo dará, porque la Biblia nunca condena que dentro del matrimonio se pueda perder la virginidad, se pueda tener hijos, se pueda tener relaciones sexuales. Al contrario, lo que sí condena es el adulterio, la fornicación fuera del matrimonio. Entonces, ¿pero cuál es la voluntad de Dios? Pues el matrimonio es algo honroso. En primer lugar, lo que él ignora, nuestro amigo católico, que es la voluntad de Dios que dentro del matrimonio haya muchos hijos, y lo vamos a mostrar con la Biblia, y que no se abstengan de relaciones sexuales dentro del matrimonio. Entonces, es un mandato, es la voluntad de Dios, y cuando hay un mandato, no es si quieres o no. Cuando Dios manda es porque es su voluntad, y se tiene que hacer su voluntad, se tiene que hacer lo que Él manda. Pues si no hacemos lo que Él manda, si no hacemos su voluntad, pecamos por desobedientes. Por lo tanto, María y José, si se abstuvieron sexualmente dentro del matrimonio y no tuvieron hijos, pecan delante de Dios. ¿Ya te imaginas que no quisieran tener hijos en el matrimonio? Porque ellos pensaran que tenían pecado que iban a pecar delante de Dios. Eso es absurdo. De hecho, sería hasta injusto, ya que muchas parejas son estériles y batallan para tener hijos, y ellas, cuando lo pudieron hacer, no lo quisieron hacer porque pensaban que iban a pecar delante de Dios, o que eso iba a destruir su relación íntima con Dios, y vamos a comprobar todo eso. Pero para eso vamos a leer su escritura, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vayamos a las escrituras. Génesis 1, 27 y 28. El mandato de Dios dentro de un matrimonio era que haya multiplicación. Eso lo puedes ver ahí en Génesis 1, capítulo 1, 27 y 28. Que se llenara la tierra. Esa era la voluntad de Dios. Dentro del punto sociocultural judío, era una honra para la mujer casada tener muchos hijos, y una bienaventuranza para el hombre. Salmo 127, 4 y 5. Era un mandato multiplicarse. Es voluntad de Dios, y para el hombre y la mujer dentro del matrimonio es una honra y una bienaventuranza. Tener relaciones sexuales dentro del matrimonio era mandato, voluntad de Dios, para que no se abstuvieran de relación sexual. Pablo en 1 Corintios capítulo 7, verso 3 al 5, dice que solamente por consagración, un breve tiempo de consagración en oración, sí se puedan abstener solamente, y luego vuelvan a ser uno, a unirse sexualmente. Entonces, ¿cómo dice aquí? Dice, el marido cumpla con la mujer, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en oración, y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Claro está que el negarse sexualmente a tu pareja puede hacer que Satanás te tiente. Miras a otra mujer, sientas atracción por alguien más. Él dice que solo por oración, por un breve tiempo, y vuelvan a tener relaciones, al decir que se unan en uno. Y claramente era un mandato, y dirán los católicos aquí, pero es que Pablo lo escribió ya cuando Jesús ya había nacido, ya después. Pero no, vamos al Antiguo Testamento, era ya un mandato de Dios, desde Génesis capítulo 2, verso 24. Y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vemos que es un mandato de Dios. Él no quiere que se abstengan, quiere que sean una sola carne. Entonces, el no hacer realmente la voluntad de Dios es un pecado delante de Él. El estar juntos no afecta una relación para con Dios, o para consagración con Dios. Y eso lo vemos en los grandes hombres de Dios que podían servir a Dios. Tuvieron mujeres creyentes. Un ejemplo es Moisés.
Su mujer era creyente. ¿Y cuántas cosas no hizo? Él era casado. ¿Y dónde afectó su comunión con Dios? Su relación con Dios en ninguna manera. Hizo grandes cosas, lo vemos en los apóstoles, eran casados, la mayoría. 1 Corintios 9:5, sus mujeres los acompañaban, eran creyentes. Dios le pide a los sacerdotes levíticos, en Levítico 21, tanto al sacerdote como al sumo sacerdote, que tuvieran esposas, que tuvieran hijos. Se les da hasta mandamientos a los hijos. La carta de Timoteo pastorales, la carta pastoral de Pablo a Timoteo, que el que deseara obispado, el requisito era tener una esposa que gobernara bien su casa, sus hijos. Entonces, pero sigamos refutando la mentira de la virginidad perpetua de María. Lucas capítulo 1. El ángel le da la noticia a María de que será madre y concebirá a un hijo. Y la respuesta de María es que ¿cómo sería esto posible si no conocía varón? La palabra griega que usa Lucas es ginosco, y es para hacer referencia claramente sobre relación sexual. María estaba diciendo que no había tenido relaciones sexuales, que cómo era posible. Al decir que no conocía varón, María no se refería a noción, en cuanto a noción de un hombre, sino a relaciones sexuales. Y esto lo vemos en Mateo 1:25, donde dice que no conoció José a María, sino hasta después que tuvo a su primogénito. A Jesús claramente se está hablando de que la conoció sexualmente, la palabra conoció. O sea, que no lo conoció antes de tener a Jesús, pero sí después de tener a Jesús, y está hablando sexualmente. Pues recordemos que el Nuevo Testamento, el único libro que se escribió en hebreo, era Mateo, precisamente para evangelizar primeramente a los judíos sobre que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. Y ya los demás libros, epístolas, las cartas del Nuevo Testamento en griego, para evangelizar precisamente a los gentiles. Entonces, vayamos a Génesis, capítulo 4, verso 1. Conoció a Adán a su mujer y tuvo un hijo. Y el verso 25 vuelve a repetir y dice que Adán conoció de nuevo a su mujer. Fíjense, conoció de nuevo a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Y le llamó Set. Entonces, vemos claramente que se está refiriendo a conocer. Conoció a conocer implica a relación sexual, como consecuencia le nacían hijos. O sea que claramente está más que refutado la supuesta virginidad de María. Este varón apologista católico, apologeta católico, solo habla, pero sin ninguna prueba en las escrituras que diga que su virginidad es perpetua. No lo puede comprobar, no lo puede sustentar, y empieza a decir unas falacias. Entonces vamos a ver una de las cosas que él afirma. Y para empezar, ahí en Mateo 1:25, donde dice su primogénito, no dice unigénito, hijo de María, para decir que María tuvo un único hijo. No dice unigénito, dice primogénito. Entonces él tendrá que refutar esto. Y además cae en ignorancia en cuanto a la escritura. Dice y usa la palabra un hijo para decir que solo tuvo un hijo, y que cuando se dice en la Biblia que dio a luz un hijo, y no implica que ya no pueda tener más, y que cuando un ángel viene y te dice que es un hijo, ya no se puede tener más y no hay pruebas. Y vamos a refutar esto claramente, que esto es una falacia. Y vamos a ver en las escrituras. Para amigo católico, ya no te dejes engañar, tú mismo lo puedes comprobar en las escrituras. Y vamos ahí de nuevo a Génesis 4:25, porque ahí mismo lo que leímos ahorita está la respuesta. Dice, conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. La pregunta para mi amigo es, ¿solamente Adán tuvo un hijo? ¿Dónde quedó Abel? ¿Dónde quedó Caín? ¿Dónde están los demás hermanos? Claramente tuvo más hijos. Y dice la palabra, y dio a luz un hijo. Y vemos otro pasaje sobre Lea, tuvo 4 hijos. Génesis capítulo 29, verso 32 al 35. Y en estos 4 versículos se ve en cada uno de los versículos, y se ve la palabra que Lea
dio a luz un hijo. Y ya se mira el nombre del hijo. Y el otro siguiente versículo, lea, dio a luz a un hijo y otro hijo, así sucesivamente, hasta que tuvo 4 hijos. Sabemos que, entonces quiere decir que no porque diga un hijo quiere decir que solamente puedas tener un hijo. De hecho, tú vas al ginecólogo con la ginecóloga y la respuesta que te darán de que serán padres, que es que tendrán un hijo. Esto no indica que no se pueda tener más hijos. De hecho, este varón usa a Sara, a la mamá de Sansón, a la mamá de Samuel, a Ana, también a la pariente de María, Isabel, diciendo que a ella se les apareció un ángel y que solamente cuando tuvieron que le dijo que iban a tener un hijo, era un hijo solamente. Y vamos a ver esta falacia. Y él quiere prefigurar a María en ellas, pero tendría que prefigurar completamente. Pues ¿a poco este varón no sabe que Sara ya era de edad muy avanzada? Y Dios le dio la dicha de que ya en su vejez tuviera un niño. La pregunta, ¿a poco María era vieja, de edad avanzada, como para ya no poder tener más hijos? De hecho, la tradición judía, los mismos judíos, en cuanto a Isaías 7, donde la mujer iba a ser virgen, que profetizaba a Jesús, a María, creen que era una joven, por lo mismo, porque era virgen, no porque era vieja. Pero si quiere él poner de prefiguración a María en Sara, tendrá que refutar esto. ¿A poco realmente María era como Sara, de edad avanzada? Pues en Génesis 8:11 ya eran viejos de edad, tanto Abraham como ella. Sara de edad avanzada, y ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Pero vamos a seguir con esta refutación. Usa a la mamá de Sansón. Y la pregunta para el amigo católico, dice que ya no, que cuando un ángel ya te da el mensaje de un hijo, ya no puede tener un hijo más. La pregunta para mi amigo es, entonces, tiene que refutar Jueces 16:31, capítulo 16, verso 31. Sansón muere y descienden sus hermanos y la casa de su padre, o sea, sus parientes. En la misma versión católica dice hermanos y parientes, para recoger su cuerpo. Claramente, la escritura nunca vas a ver que diga que la mamá de Sansón era ya de edad avanzada. Sí que era estéril, pero de edad avanzada no. O sea, que después de tener a Jesús, pudo tener muchos hijos, porque Dios sanó su matriz. Y esto lo puedes ver ahí en mismo Génesis 20:18, donde Dios había cerrado sobre la casa de Abimelech toda matriz, sobre sus siervas, sobre la casa de él. Y él oró y dice que Dios sanó y volvieron a tener hijos. Entonces, cuando Dios sana de una matriz, cuando Dios quita la esterilidad, esa maldición de estéril, entonces se pueden tener muchos hijos. Y esto pasó, no solamente la mamá de Sansón tuvo a Sansón, sino a más hijos. Los hermanos que aquí se muestran en Jueces 16:31. ¿Por qué? Porque nunca dice la escritura que ella era de edad avanzada. Nunca verás esto. Y de hecho, pues tanto como Sara como la pariente de María eran grandes de edad, ya eran de edad avanzada, y ambas eran estériles. ¿María era estéril acaso o de edad avanzada, como para poder prefigurarlas? Ahora este varón católico cita Marcos 6:3, lo cual dice que esta cita no es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Este apologista dice solamente usa la palabra él para decir que este es el hijo de María, pero no de sus hermanos. Pero eso, ¿qué tiene que ver? Pues aquí nunca se echan por fuera los hermanos de Jesús.
Y se aclara que es hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y sus hermanos estaban allí y se escandalizaban de él. Aquí lo que se ve en todo el contexto, y él tiene que ver todo el contexto, es que, en primer lugar, se ve toda la familia literal de Jesús, es la que se narra, tanto como madre, tanto como sus hermanos, y como su padre, entonces el hijo del carpintero de José. Entonces se narra toda completamente padre, madre, hermanos. Literal familia. Y él usa la palabra él para hacer referencia a Jesús. Pero él tiene que entender que en todo el contexto el más importante era él. Por eso se escandalizaban, porque se maravillaban de la sabiduría. Allí mismo lo dice, en esos versículos, en ese contexto. Se escandalizaban porque miraban cuánta sabiduría tenía él, cuánta autoridad. Así que el más importante era él, así que este argumento es débil. El apologista católico dice que allí solo es el único hijo de María, pero aquí se ven sus hermanos y no se saca fuera a sus hermanos. Y que no se puede demostrar que sus hermanos eran hijos de María. Entonces, vamos a ver que esto es totalmente una falacia, y vamos a mostrar que sí. De hecho, nos vamos a Mateo capítulo 27, y en Mateo capítulo 27, verso 56, Mateo nombra a María, madre de Jesús, veamos. Dice, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí claramente Mateo dice María la madre de Jacobo y de José. Claramente, ¿quién era la madre de Jacobo y José? Pues la misma madre de Jesús, eran sus hermanos. No contradice a Marcos 6:3, quién eran los hermanos de Jesús. También, de hecho, el mismo Marcos afirma lo mismo. Habla sobre la madre de Jesús, o sea que María era la madre de Jacobo el menor y José. Marcos 15, 40, 41. Y vemos que en la cita de Juan 19, 25 dice su madre. O sea, habla de María en la cruz. En ninguno de las tres citas, ninguno de los tres evangelios quita a María. ¿Por qué? Porque la segunda persona más importante después de Jesús es María. El problema del catolicismo es que quieren hacer ver que la madre de Jacobo y de José, que se muestra en los dos evangelios de Marcos y de Mateo, no es María, sino otra mujer, y le buscan la madre. Y buscan que sean los apóstoles esos hermanos. Entonces, pero se contradicen en muchas cosas. Pues el evangelio, en los tres evangelios no se nombran a 4 mujeres, sino al contrario, se nombran a 6 mujeres diferentes, que ellos no van a poder contradecir. Y vamos a ver esto. Ni Juan, ni Marcos, ni Mateo vemos que se contradijeron en cuanto a la madre de Jesús. Los 3 la nombraron, no la quitaron, pero tampoco se contradicen en cuanto a las mujeres. Y para eso vayamos a Juan 19, 25. Nombra a 4 mujeres y se separan con comas. Tenemos que tener eso. El catolicismo dice que en este pasaje solamente hay 3 mujeres, pero la escritura nos dice que hay 4. Dice que estaba su madre, coma, la hermana de su madre, o sea, la hermana de María, coma, María de Cleofás y María Magdalena. O sea, hay 4 mujeres aquí. Mateo 27, 56 nos aporta otra que no nombró Juan, y era la madre de los hijos de Zebedeo. Marcos 15, 40, 41 nos aporta otra mujer que Juan y Mateo nombraron, a Salomé. Por lo tanto son 6 mujeres: su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, María Magdalena, la madre de los hijos de Zebedeo y Salomé. 6 mujeres. Ellos no se contradicen, simplemente aportan, se complementan. Pues no solo eran ellas, había más. Pero la Biblia nunca le da nombre a la hermana de María, ni tampoco a la madre de los hijos de Zebedeo. El querer ponerle nombre, el quererle buscar nombre, no está escrito en la escritura, porque eran personas diferentes y había más mujeres. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Y tienen que saber algo. En Juan 19:25, la escritura, de las 4 mujeres, 3 eran Marías.
con excepción de la hermana de María, que no se le da nombre. Es imposible que un padre le ponga a su hija, a las dos hijas María, y le digan, imagínate, María, ven, y vienen las dos. Porque antes no había apellidos. Se ponía el nombre del esposo. Un ejemplo, aunque no se le da nombre a la mujer, se dice la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, del esposo. María de Cleofás, o sea, el esposo. Y aquí hay algo importante que los católicos quieren afirmar, que si es la hermana de María, que ella es la hija, que ella es la esposa de Alfeo, que María de Cleofás es la esposa de Alfeo. Otros dicen que es la esposa de Zebedeo, y aquí no puede ser de Zebedeo porque él tiene su propia esposa, y aquí dice la madre de los hijos de Zebedeo, y la Biblia no le da nombre. Y de Alfeo no puede ser, porque él tenía a su esposo, y precisamente su nombre, María de Cleofás, así se llamaba su esposo. ¿Y cómo se tira este argumento de ellos a la basura? Simplemente en Lucas capítulo 24, verso 18, se nombra él hablando por primera vez, se nombra allí a Cleofás, o sea, su esposo, que no tiene que ver nada de que él sea Alfeo ni Zebedeo. Claramente se nombra a Cleofás, su esposo. Entonces este argumento es derribado. Y recordemos que también se ponían el nombre, la profesión, por decir Jesús el carpintero, José el carpintero, o el nombre de la ciudad, del lugar, Jesús de Nazaret. Así se hacían llamar, o sobrenombre, como el que le puso el Señor a Simón, Pedro le puso. No le quitó el nombre ni le cambió el nombre, le puso un sobrenombre para diferenciarlo de otro apóstol que también se llamaba Simón, el cananista. Entonces no había apellidos, simplemente allí en la cruz, en Juan 19:25, leímos que 3 eran María. Muchas se llamaban así, de las 3, de las 4 que se nombran ahí eran María. Entonces es claro que a veces sí se le podían poner 2 nombres, pero era raro, como María Magdalena, 2 nombres, pero se usaba más el sobrenombre o otras cosas, pero no quiere decir que no se pudiera. Entonces vemos aquí que hay más mujeres. ¿Y cómo vamos a comprobar esto? Pues simple, Mateo y Marcos allí mismo nos dan la respuesta. Mateo 27:55 dice que había algunas mujeres, que había muchas mujeres ahí. ¿Cuántas? No dice que una solamente mirando de lejos, sino que varias mujeres. Pero Mateo aclara y afirma, dice, entre las cuales estaban. Claramente había más, pero él dice entre las cuales estaban y nombra las que ya nosotros vimos. Y Marcos hace lo mismo, dice que también había algunas mujeres mirando de lejos. Marcos 15:40, ustedes lo pueden comprobar, es la escritura. Y también aclara entre las cuales estaban, y él da la lista. Pero ninguno de los 3 evangelios, ni Juan, ni Mateo, ni Marcos, se quita María, pues es la segunda más importante, la persona más importante en la cruz después de Jesús. De hecho, otra prueba que eran familia literal y que a los amigos católicos no les agrada esto es el Salmo mesiánico, capítulo 69, Salmo 69, y habla 3 cosas sobre Jesús. El verso 5 describe cómo Jesús sufre como un pecador, pero Dios sabe que no había pecado. Él sabe todas las cosas, así lo describe el verso 5, que Jesús no pecó. Y esto va ligado, esto va complementado con 2 Corintios 5:21. Pues dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y otra confirmación es en 1 de Pedro 2:24, donde dice que él llevó él mismo nuestros pecados. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, así dice la escritura. La segunda cosa de este salmo es en el verso 8, donde claramente se habla sobre la familia literal de Jesús. Dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Y quiénes son los hijos de mi madre? Hazte esa pregunta, ¿quiénes son los hijos de tu madre, de mi madre? Pues mis hermanos. Esto es claro y sencillo. ¿Por qué era extraño? Pues simple. Porque
En Juan 7, sus hermanos no creían en él. Era extraño. Imagínate estar en los zapatos de su hermano y que tu hermano, el mayor, diga que es el Hijo de Dios, que diga yo soy el Hijo de Dios, voy a salvar a la humanidad de sus pecados y voy a resucitar al tercer día. Pues ¿qué van a decir? Este está fuera de sí, este está loco, este está loco. Pues ellos se convirtieron después de la resurrección, ellos no creían en él sino hasta después de la resurrección. Ahora, la tercera cosa sobre este salmo, desde el verso 22 al 28 del Salmo 69, habla sobre el rechazo de Israel. Pues sabemos que Israel iba a rechazar al Mesías, rechazó al Mesías. No creían en Cristo como el Hijo de Dios, no lo aceptaron. El complemento de Romanos 11, capítulo 8, de verso 8 al 10. Pues claro que sabemos que Dios promueve la misericordia, el amor a nuestros enemigos, pero sabemos que un día va a regresar y el tiempo de gracia va a acabar y la misericordia, y Dios va a recompensar a cada uno según sea su obra, va a juzgar con justicia, sea buena o mala va a pagar. Entonces, a cada quien, ¿verdad? Dios será justo y pagará a cada uno según su obra. Entonces, este apologista católico dice que los hermanos de Jesús eran los apóstoles, pero hay tres cosas donde él no podrá refutar, solo se echa la soga al cuello al decir que son apóstoles, los hermanos de Jesús. Y es que él dice que Simón, el apóstol, es cananista y no puede ser uno de los hermanos de Jesús porque Simón, el hermano de Jesús, era Galileo. Entonces ya se echó la soga al cuello, porque sí es cierto lo que él está diciendo. No era el mismo Simón, el cananista, el apóstol, que el hermano de Jesús, que era Galileo. Pero al principio él dice que él dijo que eran apóstoles los hermanos de Jesús, y aquí dice que este no. Entonces solo se echan la soga al cuello. Ahora había tres Simones, dos eran apóstoles y uno no. O sea, el hermano de Jesús, que era Galileo, Simón. ¿Cuáles eran los otros dos Simón? Uno era Pedro, por eso mismo Simón Pedro, por eso el Señor le puso Pedro como sobrenombre para diferenciarlo del otro apóstol, Simón el cananista. Entonces ya vemos que había tres Jacobos, había varios Jacobos, y lo vamos a ir viendo esto para refutar estas mentiras de este varón. Pero vemos que el Señor nunca le cambió el nombre a Pedro, ni le puso otro, no lo cambió el nombre ni se le quitó, pero sí le puso un sobrenombre, porque siempre se le seguía diciendo Simón Pedro, y lo vemos en muchos capítulos. Pero entonces vemos dos cosas también, que al afirmar el apologista católico que Jesús, los hermanos de Jesús eran apóstoles, se está contradiciendo de dos maneras, porque la Biblia los separa, y esto lo vamos a ir viendo. Todavía la Biblia los separa antes de que ellos fueran creyentes, porque no creían en su hermano. Y ya después, y vemos que ellos no creían, los hermanos de Jesús, mientras que los apóstoles sí creían en Jesús, lo seguían. Y también vemos que la Biblia los separa antes de que fueran creyentes y ya después de que fueran creyentes. Entonces, vamos a ver eso. Juan, capítulo 2, verso 12, dice que descendieron de Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Recordemos que ellos no eran creyentes antes de los hermanos de Jesús, sino después de la resurrección. Allí en Hechos 1:14 se mira donde ya estaban creyentes unánime después de la resurrección, junto con los apóstoles. Hasta allí mismo los separa en la Escritura. Ejemplo, Juan 7, los mismos hermanos de Jesús echan fuera a Jesús, que se fuera con sus discípulos. Ahí mismo se vuelven a separar. Vemos a dos grupos diferentes, los hermanos de Jesús, de los discípulos de Jesús, y es imposible que aquí sean hermanos espirituales. En primer lugar, porque el requisito que el Señor dio para ser el hermano de Él, hermanos de Él, es de que hagan la voluntad de Dios, que crean en Jesús, que hagan la voluntad de Dios. Y vemos aquí es una familia literal. Sus hermanos eran los que no creían en Él, no hermanos, porque entonces no pueden ser espirituales, no pueden ser hermanos de Jesús, porque no estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban echando fuera al Señor. Por lo tanto,
no implica que si los hermanos, y aquí vemos un punto importante, que si los hermanos de Jesús lo echaron fuera por no creer en él y le dijeron que se fuera con los discípulos, no van a dejar de ser sus hermanos. Tú puedes tener un familiar que no es creyente y no por eso va a dejar de ser tu hermano, no por eso va a dejar de ser tu familia, por no creer en Dios, por ser ateo. Claramente no, pero en lo espiritual no puede ser tu hermano si no hace la voluntad de Dios, si no hace lo que el Señor estableció. Entonces es claro esto. Entonces, claramente en la misma cruz, en Mateo 27:56, se separa a dos madres. Y esto es importante ver porque se separa la madre de Jesús, o sea, la madre que también es la madre de Jacobo y de José. Se separa de los hijos de Zebedeo, la madre de los hijos de Zebedeo, que eran dos apóstoles, Jacobo y Juan, apóstoles. Entonces, vemos que ya una era madre de los apóstoles y otra era la madre de los hermanos de Jesús. O sea, bendita sea la palabra del Señor que nos aclara todo. Es infalible su palabra. Entonces, pero vemos algo importante en que los apóstoles siempre siguieron y creyeron en Jesús, pero los hermanos de carne se convirtieron después de la resurrección y aquí ya los vemos convertidos. Estos son citas ya cuando ya se convirtieron, pero la Biblia los vuelve a separar. Hechos 1:14. Hechos 1:14 dice que estaban unánimes orando junto con los apóstoles, ya convertidos aquí, y se vuelve a separar los hermanos de Jesús de los apóstoles, aunque ya aquí eran creyentes. También lo vemos convertidos. En 1 de Corintios 9:5 dice Pablo, no tenemos derecho a traer nosotros una hermana creyente por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí está apartando, aquí está separando Pablo a los apóstoles de los hermanos del Señor. Entonces, claramente traían ya a sus mujeres creyentes, seguían a Dios, ellos ya creyentes, y junto con sus mujeres eran creyentes y los acompañaban. Entonces, es claro, Gálatas 1:18 y 19, Pablo le dice fuera de Pedro que no vio ningún otro apóstol, o sea que ya no había otro apóstol fuera de Pedro. Dice, no había ningún otro apóstol, y luego mismo separa a Jacobo, el hermano del Señor, pero que sí vio a Jacobo, hermano del Señor, lo separó. O sea, no, ¿qué quiere decir? Que Jacobo no era un apóstol y lo separa de los apóstoles el mismo Pablo. O sea que la Biblia habla sobre los hermanos de Jesús y que eran hijos de la misma madre. Ahora, ¿qué hizo que los hermanos de Jesús creyeran? Pues simple. Después de la resurrección, lo que siempre Jesús les predicaba, que era el Hijo de Dios, lo que no le creían, se cumplió. Y de hecho se apareció a más de 500 hermanos y se le apareció a su hermano Jacobo. 1 Corintios 15:7 lo dice. De hecho, aquí mismo en 1 Corintios 15:7, cuando el Señor se le aparece a los más de 500 hermanos, hay 3 grupos diferentes. Más de 500 hermanos se le apareció. Aquí está hablando de los hermanos espirituales, obvio. No como lo quieren transgiversar los católicos diciendo que María tuvo 500 hijos. Entonces, hermanos carnales de Jesús se la hañan, ¿verdad? Con esas suposiciones y con tal de que realmente no pueden comprobar, ¿verdad? Que no puedan comprobar. A estas conclusiones llegan, pero aquí se separan a tres grupos diferentes y se nombran que se le apareció más de 500 hermanos. Aquí está hablando de hermanos espirituales. Y también sobre que se le apareció a los apóstoles, ahí mismo aclara, y también al hermano, y es separado, al hermano a su hermano, a Jacobo. Lo separa de los apóstoles. La Escritura vuelve a separar a los apóstoles de los hermanos de Jesús, de Jacobo, hermano del Señor. Así que claramente vamos a ver quién era Jacobo, el hijo de Zebedeo. Muere, es el que muere en Hechos 12. Jacobo, uno de los hijos de Zebedeo, es el que muere allí en el capítulo 12.
es el primer apóstol que muere. Y ahí se aclara que era el hermano de Juan. Obviamente eran los hijos de Zebedeo. Y murió por culpa del rey Herodes. Murió a espada, mandó a matar. Y por culpa del rey Herodes muere. Entonces, pues Dios tenía algo especial para Jacobo, su hermano. Se le apareció resucitado. El llamado que él tenía era pastoral, no de apóstol. Un apóstol tiene un llamado misionero de ir a muchas partes, pero de un pastoral es de quedarse en un solo lugar a cuidar las ovejas. Y vamos a ver 4 puntos que tenía Jacobo. 4 puntos que tenía Jacobo. Y el primer punto que vimos es que antes él era incrédulo. El segundo punto es que se convierte después de la resurrección. Y lo vimos en Hechos 1:14, en 1 Corintios 15:7, donde se le aparece el Señor resucitado. El tercer punto es que él era un prototipo de pastor. Fue una de las 3 columnas en la iglesia de Cristo. ¿Y por qué fue una de las 3 columnas? Claro está que él dirigió la junta que se hizo allí en Hechos 15. Él dirigía la iglesia en Jerusalén. Su palabra predominó sobre la de Pedro. Él decía yo juzgo, y lo que él dijo, eso es lo que realmente se hizo. ¿Por qué se hizo esa junta? Porque él fue de una de las 3 columnas. El evangelio de la gracia corría peligro. Y él fue pieza fundamental en defender la gracia. Porque los judíos querían que los gentiles fueran obligados a circuncidarse, a seguir haciendo cosas de la ley. Y lo que él dijo predominó y fue fundamental para salir adelante sobre eso. Por eso es una de las 3 columnas. La otra era Juan y la otra era Pedro, claro. El llamado de él era pastoral y él le toca algo difícil, pastorear a los judíos convertidos. Pues tenían todavía cosas ahí sobre lo que batallaban, sobre la ley. Pero él tenía que encaminarlos, y no solamente eso, sino convertir a los judíos que no creían en el Mesías, en Jesús, por medio del evangelio de la gracia. De hecho, él mismo murió por lo que defendió, y lo vamos a ver ahorita, más adelantito, porque murió por misma mano de los judíos, que no aceptaban el evangelio de la gracia, que querían estar aferrados con la ley, en cuanto a la ley, y le dieron muerte. Entonces el 4 punto fue él fue el escritor, porque sabemos que también se le conocía como Santiago. Él fue el escritor de la carta de Santiago, y ahí mismo se ve el saludo. Y aquí los católicos dicen, es que el saludo es imposible que él sea, porque el saludo se dice que él era siervo de Dios y de Jesucristo. Pero ¿cuál es ese problema? Si él en su vida, cuando estaba con su hermano, siempre fue rebelde y no le creyó, mas ya lo vio resucitado, Dios le encargó algo, lo vio, se le apareció, y realmente cuando él era soberbio y nunca quiso creer, Dios lo cambió, Dios cambió su corazón, y él se consideraba siervo de su propio hermano. De hecho, la carta de Santiago tiene que ver mucho con su esencia, con lo que pasó allí en el concilio, allí en la junta que se hizo en Hechos 15, donde él defendía la gracia con las obras, porque un cristiano debe mostrar las obras de amor, de misericordia, siempre deben ir acompañadas con la gracia. Y se ve su corazón allí, donde escribía esas palabras y lo que él defendía, cómo él defendía eso siempre, y por eso murió. ¿Por qué? Porque fue apedreado, fue acusado de violar la ley de Moisés. Entonces lo acusaron y fue muerto a pedrados. Y el mismo historiador Flavio Josefo del siglo I, fíjense, del mismo tiempo de todo lo que acontecía con Cristo, él relata ahí en el libro, lo pueden ver, Antigüedades Judías, libro XX8, así lo pueden ver. Él afirma cómo muere, y también afirma que Jacobo Santiago era conocido como el hermano del Señor, y también conocido como el Cristo, lo cual este historiador da un golpe duro a la virginidad perpetua de María. Entonces ahí mismo él relata cómo fue muerto, apedreado, por defender el evangelio de la gracia, porque lo acusaron realmente. Entonces, de hecho, también se halló el osario, y
un osario es donde se ponen los huesos de una persona. El osario que se halló y se determinó que era real y no falso. Tenía escrito el nombre Santiago Jacobo, hermano del Señor, fecha aproximada del año 63. Entonces, claramente fue la fecha que él murió aproximadamente. Y ahora el problema de los católicos es que cuando los católicos ya no pueden demostrar que los hermanos de Jesús eran los apóstoles, dicen y vuelven a cometer un error diciendo que eran espirituales, que los hermanos de Jesús eran espirituales. Pero vemos que la misma palabra los vuelve a separar, así como separó a los hermanos de Jesús de los apóstoles, también los separa de los hermanos espirituales a los hermanos de Jesús. Y esto es claro. Y hay varias pruebas, y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 12, verso 46 al 47. Jesús le predicaba a los creyentes, a los que sí trataban de hacer la voluntad de Dios, a los hermanos espirituales, eran los que Él les predicaba, y de repente le avisan que afuera estaba esperándolo sus hermanos, su madre y sus hermanos afuera. Entonces, ante esas palabras, ¿qué dice Jesús? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Fíjense que no dice quiénes son mi madre y mis primos. Hay algo difícil para responder al católico. O quiénes son mi madre y mis tíos, mis parientes, mis primos, mis sobrinos. No, él dice quiénes son mis madres y mis hermanos, porque sabía que afuera estaban esperándolo su madre y sus hermanos. Claramente, pues, Jesús no podía ir contra el evangelio mismo de la adopción, como dice en Juan 1:12, que a los que le recibieron, los que creen en él, fueron hechos, le dio potestad de ser hijos llamados, hijos de Dios. Entonces, vemos que él no puede ir contra la palabra de Dios, Jesús. Entonces aquí vemos ya dos grupos, a los que les predicaba, que eran hermanos espirituales, y los que estaban afuera esperándolos. Claramente, estos antes obviamente de la resurrección, los hermanos no creían en él y solo lo buscaban, no para hacer la voluntad de Dios, ni para escucharlo predicar, solamente para convivir con él. Por eso lo buscaban. Y ante estas palabras, fueron claras las de Jesús: ¿quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero eso no quiere decir que no sabía que sus hermanos estaban esperándolo afuera. Pues recuerden, familia siempre va a buscar a familia. Y aunque ellos no hacían la voluntad de Dios, buscaban tener tiempo con Él. Pues desde que empezó su ministerio, a los 30 años, 3 años aproximadamente, se la pasaba predicando y no tenía tiempo para su familia. Aún cuando alguien de tu familia no sea creyente y no lo veas por mucho tiempo, o no hay ese seguimiento de estar viéndose, tú vas a extrañar a esa familia, sea creyente o no. Y lo extrañaban, por eso lo buscaban, pero no para hacer la voluntad de Dios, ni para escucharlo predicar, sino para convivir con Él. Entonces, claramente, la escritura es sencilla. Cuando buscas de corazón a Dios realmente y quitas tu fanatismo, la escritura es sencilla así. Cuando abres tu corazón, pues es clara, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Este apologista dice que en el hebreo hay muchas cosas para definir hermanos y primos, pero se le olvida que Lucas fue hecho en griego, y sí hay una palabra específica en el griego para cada cosa. Y Lucas usa para hermanos carnales la palabra adolfos. No describe primos, o sea, nepsios, ni tampoco hermanos de leche espirituales sintropos, ni parientes singenis, ni medios hermanos plégenes. Él describe adolfos para decir que eran hermanos carnales. Entonces, sí hay una palabra exacta, específica en el griego, para diferenciar a sobrinos, para diferenciar a primos, para diferenciar hermanos de carne. Entonces, el mismo Josefos, aunque él sabía hebreo, también conocía griego. Dirás, no, es que Josefo era judío y escribió en hebreo. No, él escribió en griego, pues sabía
y conocía el griego y sabía diferenciar entre las familias, entre hermanos, entre primos, abuelos, bisabuelos. Y claramente sabía lo que habló sobre Jacobo, Santiago, el hermano del Señor. Él sabía que era hermano carnal, sabía diferenciar. Y una prueba de esto es que él dijo: hoy más quisiera saber quién habría aprender lo que se me dio instrucciones desde la cuna por mi padre y mis hermanos y mis primos y mis abuelos, mis bisabuelos y tantas otras cosas grandes principales que desciendo paternos y maternos de ambos lados, por no hablar de las semillas de la virtud que la misma naturaleza introduce. Esto está en Antigüedades Judías, libro 1:4. Además dijo: he aquí, Cayo procedió para ejecutar una resolución tan detestable contra aquel el cual la justicia obligaba a dividir la suprema autoridad. Ordenó al joven Tiberio, reunió a sus amigos y les dijo, hablando de él: igual que a mi primo, como si fuese mi hermano. Yo deseo de corazón ahora el gobierno para cumplir la última voluntad de Tiberio. Siendo tan joven, tiene más necesidad. Esto está escrito en Antigüedades Judías, libro 3. Claramente el historiador judío conocía el griego y sabía diferenciar la palabra para cada cosa. Entonces la Biblia no solo refuta la perpetua virginidad de María, sino desde el siglo I, con la misma historia, queda refutada cuando el historiador Josefo habló sobre el hermano de Jesús. O sea, queda refutada esa perpetua virginidad de María. Entonces, una de las cosas que para los católicos que también usan es que dicen que en la antigüedad no se ponía el mismo nombre del padre José al del hijo. Pero esto es mentira, no quiere decir que no se pudiera hacer. Tú lo ves allí en la misma escritura donde Herodes el Grande le puso igual el nombre a su hijo Herodes. Pues sabemos que un padre le gustaría poner el nombre de su hijo, y así lo hizo José. Con su hijo, también a uno de sus hijos le puso José. ¿Cuál era ese problema? Entonces, claramente también hablan sobre que la genealogía de José se nombra solamente a Jesús, dan este pretexto de que es como un hijo, y no se muestran a todos los hermanos de Jesús. Por lo tanto, nomás José tuvo un hijo, queriendo quitar a los hermanos de Jesús, ¿verdad? Como si José ya no hubiera tenido más hijos. Entonces, esto también es totalmente falso, porque en la misma genealogía donde se muestra a José, se muestra a Isaí, se muestra a David, a Salomón, y vemos que a más, y muchos tuvieron más hijos, y solamente se nombra uno de ellos, un hijo de ellos. Claramente solamente se nombra al más importante, el que tiene más renombre, mientras se demuestra la genealogía. No es necesario nombrar a todos los hermanos, sino al más importante, al que tiene más renombre. Entonces también aquí queda derrumbado esto. Entonces, una falacia que él dice que María es la mujer de Apocalipsis 12, que es la mujer a la cual el diablo va a perseguir y la descendencia es Jesús. Y esto ya es una falacia, porque la mujer de Apocalipsis 12, en otro video, porque ya este es el segundo personaje que refuto, que habla sobre esto. Entonces, vamos a hablar específicamente sobre Apocalipsis 12 con detalles, pero en resumidas palabras, la descendencia eran las 12 tribus de Israel, la mujer. Así que ya de entrada en Apocalipsis vemos dos contradicciones del mismo catolicismo, porque dicen que María es inmaculada, y en el verso 2 de Apocalipsis 12 dice que esta mujer recibió esa maldición de Génesis, porque dice que tuvo dolores de partos, que tuvo gemidos con dolores de parto. Entonces María, si es la mujer de Apocalipsis 12, recibió el castigo de Génesis, desde Génesis, que tuvo dolor de parto, cuando el mismo catolicismo dice que María concibió de un parto normal, sin dolor. Entonces se contradeciría el mismo catolicismo, y también de que dicen que María no tuvo hijos. Entonces aquí se ve esta mujer que tiene descendencia.
esta mujer tiene descendencia, y ahí hay otra contradicción del catolicismo, pues se supone que María no tuvo hijos, ¿cómo va a tener descendencia? Pues si fuese María la única descendencia, el único hijo que tuvo sería Jesús, y aún la Biblia dice que somos sus hermanos, no somos hijos de Jesús. Él mismo dice: vosotros sois mi madre y mis hermanos y hacéis la voluntad de Dios. Entonces es claro las mentiras del catolicismo. Otra cosa es que el mismo catolicismo usa Isaías 7 para decir que María concibió y dio a luz, así como que separara esas dos palabras. Pero vemos que Lea se ve lo mismo ahí en Génesis capítulo 29, que concebía y daba a luz, y volvía a concebir y daba a luz, desde el verso 32 al 35. También se ve esto en Génesis capítulo 4, donde se concebía y daba a luz. Así que estos argumentos son débiles. Además se quedó demostrado que la mamá de Sansón tuvo más hijos. Ahí en Jueces 16:31, en cualquier versión católica verás que dice hermanos y la casa de su padre, o sea, refiriéndose a los hermanos de Sansón, aún siendo cuando un ángel le había dicho que tendrían a luz un hijo. Y vemos algo importante en Crónicas. Alegan que cuando un ángel, ya se comprobó que aun cuando un ángel te diga que a luz un hijo, no significa que sea solo un hijo. Y vemos que el mismo Señor le dice a David, en el libro de Crónicas lo puedes ver, y le dice que tendrá un hijo, Salomón. Y vemos que allí mismo Crónicas, David se ve que tiene como 19 hijos, se nombran ahí en Crónicas. Y vemos que el mismo, no son palabras de un ángel, sino del mismo Señor, que le dice que tendrá a un hijo. O sea, y no quiere decir que nomás tuvo un hijo, que le iba a edificar el templo, porque David no iba a edificar templo al nombre de Dios, casa al nombre de Dios. Así que con Biblia y con historia realmente se refuta al mismo catolicismo. El catolicismo se queda sin argumentos, no puede contradecir la escritura, y hemos comprobado en este video que María tuvo relaciones sexuales y por supuesto hijos, y que sus hermanos de Jesús, la misma Biblia separa a los hermanos de Jesús a los hermanos espirituales, y para ser también un hermano espiritual necesitas hacer la voluntad de Dios. Y también la escritura separa a los hermanos en la carne, los hermanos de Jesús, a los apóstoles. Y también la escritura se ve tres grupos diferentes después de la resurrección de Cristo: a los apóstoles, a los hermanos espirituales y a los hermanos de Jesús. O sea, Jacobo, el hermano del Señor, o Santiago, como las versiones católicas, ¿verdad? Pero la Biblia los separa, estos tres grupos. O sea que el catolicismo queda sumamente refutado. Así que depende de ti, amigo católico, si quieres seguir creyendo en las mentiras del catolicismo. Pues no, sus doctrinas no pueden estar a favor de la Biblia. Al contrario, no verás que la doctrina católica esté en las escrituras, contradicen las escrituras, y que un católico a veces con alevosía, con ventaja, transgiversa las escrituras, y tú estás dependiendo tus creencias en lo que te digan, sin realmente tú buscar si está en la Biblia o no así. Así que si alguien te dice un versículo, tiene que leer todo el contexto. Y si alguien se va a atrever a decir que si la Biblia dice que solamente un hijo, quiere decir que solamente sea un hijo. Así que, amigo católico, si tú amas a Dios, busca de verdad a Dios, no te dejes engañar, porque así es el catolicismo. Engaña, miente en todo momento, no solamente en la historia, sino también en las escrituras. Pero de ti depende, la salvación está en tus manos, amigo. Así que esto no lo hago para burlarme de nadie, ni para querer saber más que otro, o darme a conocer, simplemente para que llegue en tu corazón la palabra y busques a Dios, que esa es la verdadera, lo que se hace, verdaderamente lo que uno hace, ganar almas para Cristo, que se predique la doctrina de salvación. ¿Por qué? Porque Pablo le dijo a Timoteo
Y le dijo algo muy importante: cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que si alguien te enseña falsa doctrina, te puede llevar a la condenación, pero si te enseñan buena doctrina, eso puede depender que tu alma se vaya al reino de Dios. O sea que depende también de ti. Así que Hechos capítulo 17, versos 10 y 11, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Los apóstoles le llevaron la palabra y estos vieron que éstas eran así, si les mentían o no. Ese es el deber del cristiano. Así que, amigo católico, espero esto te haya servido, y si